Dios les bendiga. Es un privilegio estar aquí celebrando el último domingo del año. Amén. Y ya se nos fue el 2018 y estamos muy agradecidos por este nuevo año. Otra vez creo que está en nuestra meta bajar de peso. No se nos ha dado, pero va a llegar un día. No se crean, estamos muy contentos. Esta mañana estoy usando la camisa de mi suegro porque no traje una camisa tan bonita como las que él tiene, pero estoy agradecido con la familia de mi esposa, con Erubiel. Es mutuo el respeto y sinceramente siempre estamos aprendiendo un montón de cosas de todo lo que Dios está haciendo aquí en Renacer. Nosotros estamos pastoreando en Dallas y este ha sido un año donde la gracia de Dios ha sido con nosotros. Y yo quiero invitarte a que así como estás parado, nada más cierres tus ojos y le digas: Dios, háblame, ministrame por medio de tu palabra. Yo creo que Dios es un caballero y Él no bendice a nadie a la fuerza, pero cuando tú abres tu mente y tu corazón para recibir de Él, Él es fiel para depositar en tu vida cada promesa que Él ha puesto sobre tu vida, tu familia, tu matrimonio. Padre Celestial, me uno, Señor, a la oración de tu congregación, de tu iglesia. En esta hora son ellos los que están pidiendo que nos hables, Señor. Te pido que esta palabra venga, Señor, a penetrar a lo más profundo de cada corazón, de cada circunstancia, de cada mente. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te amamos, Dios, te exaltamos, Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento en esta hora. Quiero pedir a 4 personas que me puedan ayudar y no sé si Erubiel, me puedes conseguir unas 4 personas que me echen la mano aquí arriba. No quiero tardar mucho tiempo, así que si estoy predicando con confianza pueden decir un aleluya y hace énfasis en el ya y ya más o menos entiendo, ¿no? Aleluya, y ya voy acabando. Si pueden pasar aquí arriba, y voy a pedirles un poquito de su ayuda. He titulado este mensaje Desintoxicación, y eso tuve que practicar esa palabra como 20 veces, desintoxicación. Y quiero compartir, esta es una serie que vamos a estar empezando el próximo domingo en nuestra iglesia. Y quiero compartir un poquito de lo que hemos estado estudiando y Dios me ha estado ministrando de esto. Pero damos gracias al Señor, ha sido un año padrísimo en la vida de Nancy. No sé si Nancy aquí estaba viendo, pensé que estabas más atrás, pero este año tuvimos un bebé nuevo que si lo escuchan gritar es la evidencia ahí que es hermano de JJ y Sophie. También este año tuvimos un montón de cambios y Nancy nos está entrando de tiempo completo al ministerio junto conmigo. También dejamos una posición muy fuerte que teníamos sirviendo a pastores de jóvenes con las asambleas de Dios y a líderes de jóvenes, y ha sido un año de muchos cambios, y en medio de todos esos cambios hemos visto la gracia de Dios y hemos visto el poder de Dios, y sabe que estamos muy emocionados por lo que Dios va a hacer tanto en Renacer como en Ciudad Esperanza, allá en Dallas, Texas. Y tienen una iglesia, tienen un hogar espiritual en Dallas, y tienen una iglesia que los admira y que está aprendiendo de ustedes y que está orando por ustedes. Amén. Quisiera invitar a mis amigos aquí arriba a jugar conmigo un ratito, pero uno de ellos va a ser Jeremías, el que tenga más barba. Creo que aquí, si tú te puedes parar de este lado y los otros 2 se vienen de este lado. Y quisiera contarles una historia, y quiero usar personas porque esta historia no es tan común en la Biblia y a lo mejor puede llegar a ser un poquito confuso, así que si se pueden imaginar un poquito conmigo a estos personajes y así entrar a la palabra del Señor. Pero si ustedes 3 se ven de este lado, y la segunda persona con más barba va a ser el rey Sedequías. Si puedes acercarte un poquito más para acá. Así que tenemos el rey Sedequías y tenemos a un profeta llamado Jeremías, y luego tenemos unos príncipes y no tienen tanta barba, así que nada más son príncipes, así que tienes que tener más barba para ser rey o profeta, ¿no? Pero la Biblia habla de una historia bien peculiar entre el rey Sedequías y el profeta Jeremías, y los consejeros y los príncipes que rodeaban al rey Sedequías.
Y sabe que vivimos en una cultura que refleja mucho esta historia que quiero contarles rapidito. Y esta cultura en la que vivimos es una cultura donde muchas veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Sé que en tiempo atrás había un programa, y todavía existe, pero ya no es tan popular, que se llamaba American Idol, que básicamente llegaban un montón de personas, y hay algo similar, ¿no? Que ahora es la voz un poquito diferente, pero básicamente en este concurso llegaban un montón de personas, de candidatos, y los filmaban y los ponían en video, sus audiciones, y ellos llegaban y cantaban enfrente de 3 jueces, y los jueces, siempre había un juez bueno y un juez como que en medio, y luego un juez súper malo, y no importaba si eras bueno o malo, siempre como que el bueno siempre era buena onda, y el mediano siempre te decía algo que puedes mejorar, y el malo siempre era súper malo. Pero llegaban a veces concursantes a ese programa que no sabían cantar, y gracias a Dios, y ustedes deberían estar agradecidos que yo tampoco canto, pero había personas que como yo no cantaban, pero llegaban al programa, y cuando les decían que no sabían cantar, se agarraban a llorar, se enojaban, tiraban las cosas. Llegó un muchacho, una persona que estaba concursando, y cuando llegó al programa les dijo: acabo de renunciar a mi trabajo de 10 años y renuncié a mi carrera porque creo que se me ha abierto una puerta para estar en este programa. Y cuando empieza a cantar, no pasa ni 15 segundos cuando uno de los jueces les dice: por favor, cállate, préstame tu teléfono, déjame, le llamo a tu jefe que te regrese el trabajo. Y sonó un poquito malo, pero ahí en la televisión le llaman al jefe, y el jefe entiende y le regresaron su trabajo. Pobrecito, no sabía cantar. Pero había varias personas que llegaban y salían en los videos sus mamás y sus papás diciendo: no entiendo, estos jueces están vendidos, mi niña es la mejor cantante del mundo. Y cuando lo escuchabas decías: ¿cómo es posible que sus papás sigan engañando a sus hijos, no? ¿Cómo es posible que nadie jamás le haya dicho a varios de estos concursantes que no saben cantar? Y por favor no se me ofendan. Yo sé que aquí todos cantamos padre. A lo mejor en las bancas de atrás se escuchaba a alguien desafinado, pero las de enfrente todos se escuchaban muy afinados. Pero como que tenemos un problema en nuestra cultura donde a veces nos engañamos a nosotros mismos, donde a veces yo me convenzco tanto de algo que empieza a ser realidad, y yo puedo ser un pésimo jugador de fútbol, pero en mi mente soy el próximo Chicharito Hernández, o a lo mejor no sé cantar, pero en mi mente soy la versión cristiana de Shakira, o de Shakira ya pasó, estoy viejito, perdón. Pero básicamente llega un momento donde nosotros empezamos a comernos mentiras que dentro de nosotros sabemos que no son verdad. Y la realidad es que ha habido varias encuestas donde se le pregunta a las personas, y de hecho un pastor en Oklahoma lo hizo en su iglesia en base a estas encuestas, a ver si salía lo mismo. Y cuando hace la encuesta en su iglesia, la gran mayoría de la gente en su iglesia dice que ellos conocían a alguien que se miente a sí mismo. ¿Alguna vez has tú conocido a alguien que se miente a sí mismo? ¿Alguna vez has conocido tú a alguien que dices: no hombre, esta persona, alguien le necesita decir que esta persona no tiene este talento, que está mal, que tiene un problema de carácter, que tiene un problema financiero, que tiene un problema en cómo practica las cosas que hace y las cosas que cómo se desenvuelve? Pero lo peculiar de estas encuestas es que tantos en las encuestas seculares como en la encuesta que hizo este pastor en su iglesia, aunque la gran mayoría de las personas dicen conocer a alguien que se miente a sí mismo, cuando hacen la pregunta: ¿tienes algo en tu vida en lo cual te estás mintiendo a ti mismo? La gran mayoría dice que no.
Y es peculiar porque todos conocemos a alguien que se miente a sí mismo, pero nadie encuentra en sí mismo algo en lo que dice: yo estoy mal y me estoy mintiendo. Y como que las estadísticas no tienen sentido. Obviamente hay cosas en nuestras vidas que tenemos que ver y descifrar y pensar si ya me acostumbré al olor. Hace unas décadas atrás se creía que el cigarro no hacía mucho daño, así que muchas personas fumaban tanto y había papás y mamás que procuraban hacer lo mejor para sus hijos y los metían en las escuelas más padres y los educaban con la mejor educación y les compraban todo lo mejor posible para educarlos, pero muchos de esos niños crecieron y agarraron cáncer porque sus papás fumaban todo el día en su casa. Y hay varios casos que se mencionaban al punto que ahora cuando compras un cigarro te tienen que decir que esto produce cáncer, y la cuestión es que muchas de estas personas crecían en hogares donde ya era muy normal oler el olor a cigarro, y ya era tan normal que no se sentía una diferencia. Algo similar nos está pasando a Nancy y a mí en nuestra casa, no porque fumamos, no se preocupe, no nos hemos ido por ahí, pero porque compramos un perrito. Y compramos un perrito, y ese perrito ha apestado nuestra casa como no tienen idea. Y aunque lo limpiamos, aún así llega un punto donde a veces salgo yo o sale Nancy y regresamos, y de repente entro y digo: apesta la casa a perro, y luego dice Nancy: no huele a nada. O al revés, y entra Nancy y dice: huele tanto a ese perrito, y yo, Sophie y Jay decimos: no, huele bien. ¿Por qué? Porque te vas acostumbrando a un olor, te vas acostumbrando a ciertas mentiras, nos vamos acostumbrando a ciertas cosas que no necesariamente son verdad en nuestras vidas. Y a lo mejor en este 2018 hay un montón de cosas que hemos ido acumulando, un montón de verdades o medias verdades o mentiras o simplemente fantasías que hemos dejado penetrar a nuestra mente y a nuestro corazón, y como que han estado ahí estancándose al punto que ya nos acostumbramos a ellas y ya pensamos que es normal actuar así y es normal pensar así, y no tiene nada de malo lo que estoy haciendo, y no tiene nada de malo el hecho de que no estoy respondiendo a las cosas a las que Dios me ha llamado, porque ya huele igual todo, porque ya se ve igual todo, porque el nivel de intoxicación ya llegó a cierto nivel que ya no me incomoda. Y había un rey, Sedequías, y Sedequías amaba mucho a un profeta llamado Jeremías, y eran mejores amigos. Y si me sigues poquito, y cuando llegaban ellos hablaban, y Sedequías tenía un respeto enorme por el profeta, porque a través del profeta él podía alimentarse de la palabra de Dios. Y Sedequías sabía que la palabra que venía de parte del profeta Jeremías era de Dios, y no había tela de duda, él sabía que él era un siervo de Dios. Sin embargo, cuando llega un momento difícil y Sedequías toma una decisión muy fea. Ellos estaban aliados con una nación llamada Babilonia y otra nación llamada los caldeos. Y Babilonia era lo más fuerte. Sin embargo, Sedequías tomó una decisión y dijo: me voy a alinear con los caldeos y vamos a traicionar a Babilonia y al rey Nabucodonosor. Así que lo que hace Sedequías es que Sedequías escucha la voz de los príncipes, y los príncipes le dicen al rey: rey, nosotros nos podemos independizar de Babilonia, podemos tomar mando, podemos traicionarlos y tomar el control en nuestra nación. Y viene el profeta de Dios y viene con Sedequías y le dice a Sedequías: Sedequías, estás mal. Sedequías, no le hagas caso a tus príncipes. Y Sedequías sabía que era la palabra de Dios. Sin embargo, Sedequías lo ignoró y lo siguió ignorando
y lo siguió ignorando. Y lo siguió ignorando, y llega un punto donde los príncipes, y los príncipes pueden venir para acá, los príncipes van con Jeremías en secreto, sin que el rey supiera al principio, y lo empiezan a golpear. No tienen que golpearlo, pero y lo tiran a una cisterna, y lo encarcelan, y lo esconden. Y luego regresan con el rey Sedequías como si nada. Y ahí está el profeta, escondido, encarcelado, encadenado. Y Sedequías se da cuenta lo que está pasando. Pero no solamente lo encarcelan y no solamente lo ponen en la cárcel, sino que lo tiran dentro de un pozo, adentro de la cárcel, donde la gente hace sus necesidades. Y ahí está metido Jeremías, en medio del lodo y en medio de otras cosas que no quiero mencionar. Y Jeremías ahí metido está en riesgo de perder su vida. Y alguien viene con el rey Sedequías y le dice: Sedequías, tú ya sabes que Jeremías está allá adentro, y te quiero decir que Jeremías va a morir si no haces nada. ¿Y saben lo que hace el rey? El rey, sabiendo que la palabra de Dios que viene de Jeremías es real, no quiere quedar en mal con sus amigos. No quiere que sus amigos, los príncipes, se den cuenta de que él sigue creyendo a la palabra de Dios. Así que él de noche va a escondidas. Imagínense qué triste eso, que el rey ni siquiera se sienta con la autoridad de decir: yo le creo a la palabra de Dios. Así que viene a escondidas Sedequías, porque no quiere que sus amigos se den cuenta que él le sigue creyendo a la palabra de Dios. Y a escondidas sacan a Jeremías del pozo, lo sacan del lodo donde estaba, y cuando lo sacan le dice Sedequías a Jeremías: Jeremías, dime la palabra de Dios. Qué chistoso que yo puedo ignorar la palabra de Dios, aunque dentro de mí sigo sabiendo que es la verdad. Qué peculiar que a veces nos hemos acostumbrado a tantas cosas que pensamos que son importantes, y cómo las personas nos perciben y nos ven, y cómo nos van a tomar y lo que van a decir de mí, que aún siendo el mismo rey de Israel no tenga la valentía para decir: yo le creo a la palabra de Dios. Y va con Jeremías y se presenta por este lado, y se presenta con Jeremías y le dice: Jeremías, dame la palabra de Dios. Y Jeremías le dice: ya te dije, tú necesitas dejar de obedecerlos a ellos, y tú necesitas escuchar la palabra de Dios, y necesitas alejarte de esta guerra contra Babilonia, porque Babilonia te va a destruir, y van a destruir a tus príncipes, y van a matar a tus hijos, y aunque tú estás tratando de salvar a tu familia, tú y tu casa morirá. Y te arrancarán los ojos y te llevarán cautivo. Y no era la palabra que quería escuchar Sedequías de Jeremías. Sedequías escucha la palabra de Dios y regresa en secreto a su trono, a su comodidad. Y como que haciéndole el favor a Jeremías, dice: ya no lo echen al pozo, nada más que se quede en la cárcel. Como deberías estar contento, Dios, porque por lo menos vine el domingo a la iglesia. Deberías estar contento, Dios, porque por lo menos vine y estoy escuchando algo, tu palabra, y aunque quizás todavía no la estoy poniendo en práctica, por lo menos está entrando por mis oídos. La cuestión es esta: que la palabra de Jeremías a Sedequías no era un buen consejo. La palabra de Jeremías a Sedequías era el mandato de Dios.
Hay un pastor que se llama Francis Chan, y Francis Chan es un pastor que levantó una iglesia en el norte de Los Ángeles, en Summerville, California, y esa iglesia explotó de unas 7, 8 personas a más de 1,000, a 2,000, a 3,000, a 4,000, a 6,000, a 7,000, a 8,000 personas. Y cuando tenían más de 8,000 personas, y Francis Chan era el autor más perseguido en todo Estados Unidos, Francis Chan teniendo contratos de libros multimillonarios, Francis Chan teniendo una de las iglesias creciendo más rápidas en todo Estados Unidos y una de las voces más influyentes, le avisa a su iglesia y le dice: no es la voluntad de Dios que yo siga siendo su pastor. Y la iglesia primero se quedó como que, pues está en pecado Francis Chan, o cometió un error o algo le pasó. Y Francis Chan dijo: no, porque siento que aunque nuestra iglesia tiene 7,000, 8,000 personas, no estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado. Y yo necesito reencontrar a lo que Dios me ha llamado. Y Francis Chan renunció a su iglesia de 8,000 personas para irse a China a predicar ilegalmente a personas y aprender de cristianos que están predicando por debajo del agua, arriesgando sus vidas todo el tiempo. Y cuando estuvo allá varios meses y estuvo allá como por 2 años, después se fue a Hong Kong después, regresó y empezó a hablar de retos que él hizo a su iglesia. Y empezó otra iglesia en San Francisco y ahorita está empezando otra iglesia en San Francisco. Y le siguen diciendo: ¿por qué no te regresas a tu iglesia? Tu iglesia de 8,000 personas te quiere seguir teniendo como pastor. Y dice: es que no siento que esa es la voluntad de Dios para mi vida. Y ha habido otros pastores de otras mega iglesias que públicamente le han dicho: es que eso no es práctico, es que esto suena loco, es que eso nadie lo hace. Y Francis Chan dice: yo quiero serle fiel a la palabra de Dios. Y ya, eso es suficiente para mí. Y sacó un nuevo libro que se llama Cartas a la Iglesia. Y en este libro, Francis Chan pone 2 listas. Y dice: yo le puse estas 2 listas a mi iglesia, y en esta nueva iglesia le puse esas mismas 2 listas. Y dice: la primera lista son cosas importantes en una iglesia: el ministerio de alabanza, el ministerio de niños, la hospitalidad, cómo poder contactar a las personas, a los nuevos miembros y hacer más amistades. Y en la segunda lista puse otra lista de cosas, y en esa lista de cosas puse varios mandatos que Dios da a la iglesia, como orar los unos por los otros, de preocuparnos por las viudas, de preocuparnos por el necesitado, de evangelizar, de hacer misiones, de ayunar, de interceder. Y puse estas 2 listas. Una de cosas sumamente importantes y una de mandatos que Dios da a la iglesia. Y les dice: ¿cuál de estas cosas te has quejado en el último año? Y la segunda pregunta es: ¿cuál de estas 2 listas, si no existieran, te incomodaría más? ¿Te incomodaría más que no hubiera alabanza en la iglesia o que no hubiera oración? ¿Te incomodaría más que no hubiera un ministerio de niños o que no estuviéramos sirviendo al pobre? ¿Te incomodaría más no tener toda esta lista de cosas padres? ¿O te incomodaría más serle infiel al mandato que Dios le ha dado a la iglesia de ser luz en la oscuridad? Cuando hablamos de Jeremías, Jeremías no le está dando un consejo bueno a Sedequías. Jeremías le está diciendo a Sedequías: Sedequías, si no retrocedes, va a morir tu casa. Había un sacerdote llamado Elí, y hay un pasaje bien famoso que dice: yo honro a los que me honran. Y esa frase tan famosa de la Biblia, Dios se la dio a un sacerdote a quien Dios estaba rechazando. Y le dice al sacerdote Elí: Elí, yo sé que prometí a ti y a toda tu casa ser sacerdotes y que yo los iba a usar, pero este día yo te estoy rechazando como sacerdote, porque yo honro a los que me honran y desprecio a los que me deshonran.
este mandato de Dios estaba escondido. Y Sedequías puede decir esto, Sedequías puede decir, yo no toqué al ungido de Jehová. Sedequías puede decir, yo no hice nada para herir a Jeremías. Sedequías no le hizo daño a Jeremías, simplemente no lo impidió. El rey no golpeó a Jeremías, simplemente volteó su cara al verlo siendo golpeado. El rey no escondió a Jeremías, pero tenía miedo de que lo vieran con él. Yo no me atrevo a decir que soy ateo, pero no sé si soy cristiano. No me atrevo a decir que soy agnóstico, pero aún no sé si quiero seguir su palabra. No me atrevo a decir que estoy en contra de lo que Dios me ha mandado, pero aún no me atrevo a vivir por ello. Eso es exactamente lo que estaba haciendo Sedequías. Sedequías básicamente estaba diciendo, yo no le he puesto ni una mano a Jeremías, pero no he hecho nada por proteger la palabra y el mensaje de Dios para nuestras vidas. Si dijéramos, 1 de Juan 1:8 dice, si dijéramos en nuestro corazón que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. En otras palabras, lo que dice Juan es, ¿qué cosas hay en tu vida que te han intoxicado? Todos tenemos algo en nuestra mente, en nuestro corazón, que durante el año has permitido que esté intoxicando tu mente y tu corazón. No nos mintamos a nosotros mismos. Dice Proverbios 28:13, quien encubre su pecado jamás prospera, pero quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Hay una historia, y con esto termino, y con esto quiero concluir esta historia de Jeremías, pero hay una historia que me recuerda mucho este escenario, y la menciona un amigo mío que escribió un libro que se llama En el Valle, se llama Heath Adamson, fue mi jefe por un tiempo con la Oficina Nacional de Jóvenes. Y Heath Adamson en su libro cuenta una historia verdadera de una niña que estaba en un salón de clases, y cuando esta niña está en el salón de clases, una niña traviesa, era una niña que no escuchaba muy bien y a veces molestaba a los otros niños, y llegó un día donde la maestra se hartó de esta niña. Hizo algo que ninguna maestra jamás debe hacer. Sentó a la niña mero enfrente del salón, y la niña estaba sentada mero enfrente, y en eso la maestra dice, quiero que todos los niños de la clase, porque a todos ya nos fastidió esta niña, van a venir al pizarrón y van a escribirle lo que le quieren decir a esta niña. Y pasa un niño y pone en el pizarrón, te odio. Y pasa otra niña y pone en el pizarrón, tú no sirves para nada. Otros le ponen, vete de aquí, ojalá jamás regresaras, eres una tonta. Y llenaron el pizarrón de ofensa tras ofensa tras ofensa. Llega un punto donde la niña se agarra a llorar y se quebrantó, y la niña sale corriendo del salón. Los papás llegaron a la escuela, se quejaron, sacaron a la niña de la escuela, y jamás la niña volvió a ver a esa maestra ni a ese grupo de estudiantes. Sin embargo, la niña crece. Cuando crece, la niña se casa, su matrimonio terminó en divorcio, se casa otra vez, se volvió a divorciar. Y en esta historia que comenta Heath Adamson, esta niña, señora ya, empieza a experimentar con las drogas después de 2 matrimonios fracasados. Después de experimentar con las drogas, no tiene finanzas y se prostituye. Teniendo 2 niños, el gobierno, viendo su estilo de vida, le quita a sus 2 niños. Y ella, en una depresión, intenta suicidarse. Y cuando no es efectivo, se enoja porque ni siquiera, según la palabra que ella dice y que escribe Heath Adamson, ni siquiera pude ser exitosa en suicidarme. Sus papás, desesperados porque ella ya había visto psiquiatras y había visto consejeros,
La llevan con un doctor médico. Y el doctor médico le dicen al doctor que le dé prescripción para que pueda suprimir ciertos sentimientos o dele medicina para tranquilizarla, porque no queremos que nuestra hija termine muerta. Y los papás la llevan con el doctor médico y el doctor médico está escuchando su historia. Y cuando está escuchando su historia, la muchacha dice, ella no se quería abrir, no quería hablar con el doctor. Él está haciendo preguntas, no como un psicólogo ni como un psiquiatra, él nada más era un doctor médico. Pero dice, quiero hacerte estas preguntas. Y la muchacha no le quiere responder y dice en su mente que ella estaba diciendo, no le voy a responder a alguien que está siendo pagado por ayudarme. Y ella en ese momento le dice, ¿cuál es el peor día de tu vida? ¿Puedes decirme eso? Y la señora en ese momento se empieza a acordar, dice, por lejos el peor día de mi vida fue cuando yo era una niña y la maestra enojada conmigo me sentó enfrente de la clase y todos tuvieron que pasar a escribir en el pizarrón que era una tonta, que me odiaban. Yo tenía amigas cercanas que pasaron y empezaron a escribir en ese pizarrón, te odio, vete de aquí, apestas. Agarré tanta rabia con esa maestra y con mis amigas que eran mis enemigas. Dice, ese por lejos es el peor día de mi vida. Estas palabras en ese pizarrón, y creo que tenemos estas palabras en ese pizarrón, esa palabra de te odio, eres una tonta, se empezaron a convertir en profecías sobre su vida. Esas palabras empezaron a intoxicar su manera de verse a sí misma. Esto es lo loco. Ella, cuando empezó a contar esta historia, escribe Heath Adamson en su libro, ella empezó a llorar y se enojó porque ella odiaba ser vulnerable, se enojó, se paró y se empieza a salir del consultorio. Y el doctor con una voz firme le dice, espérate, yo necesito decirte algo. Y ella, sorprendida de la voz, como casi enojada del doctor, se detiene y lo voltea a mirar y dice, no te acuerdas de mí, ¿verdad? Dice, no me acuerdo de ti. Dice, yo estaba contigo en ese salón, la maestra se llamaba tal, los estudiantes eran tales, yo estaba en el salón contigo. Y cuando la maestra nos hizo escribir esas cosas, yo pasé y le puse en medio del pizarrón, te amo. Y la muchacha dice, no es cierto, nadie escribió eso en el pizarrón. Dice, sí, yo escribí eso en el pizarrón y me molestaron otros muchachos y yo siempre me quedé con la duda de qué habrá pasado con esa niña a quien le hicieron estas cosas. Y es bien loco, porque esta historia creo que refleja mucho todo este escenario con Jeremías. Palabras que hemos escuchado, cosas que nos han intoxicado, cosas que hemos permitido que han penetrado nuestra mente, de que yo no puedo alcanzar ciertas cosas, de que yo jamás voy a ser usado por Dios. Y sin embargo Dios sigue escribiendo en nuestro pizarrón, te amo. Y sin embargo Dios sigue escribiendo en nuestro pizarrón, tengo un plan para tu vida. Muchos ven a Jeremías y siempre que escucho de Jeremías se habla del profeta llorón que nada más traía un mensaje de juicio, pero eso no cuenta toda la verdad. Porque el mensaje de Jeremías no era un mensaje de juicio a Sedequías, era un mensaje de esperanza a Sedequías. El mensaje de Jeremías no era, no hay esperanza, vas a morir. El mensaje de Jeremías a Sedequías era, hay esperanza, Sedequías. No tienes que morir. No tienen que arrancarte tus ojos, ni arrancarte tu visión, ni arrancarte a tus hijos. El mensaje de Jeremías a Sedequías
Todavía estás a tiempo de desintoxicarte de estos príncipes y cumplir los planes de Dios para tu vida. Tristemente Sedequías no hizo caso y toda la palabra de Jeremías se cumplió sobre su casa. Pero esto es lo loco. Ni siquiera Jeremías quería hacer lo que él estaba pidiendo. Aún Jeremías, él mismo, llegó a un punto donde le dice a Dios: Dios, quise olvidarme de ti, quise olvidarme de tu palabra. Dice, pero no obstante, había un fuego metido en mis huesos. Y lo traté de resistir y no pude. Ese Jeremías básicamente está diciendo: había otras voces, había otras palabras, había otros mensajes en mi vida. Este es el mismo Jeremías que nos recuerda que el corazón es un mentiroso. Este es el mismo Jeremías que nos recuerda que tus sentimientos te mienten. Y por lo tanto no puedes escuchar la voz de ese pizarrón, no puedes escuchar todas las cosas que nos han intoxicado. Y tienes que levantar simplemente la palabra de Dios y decir: yo creo lo que la palabra de Dios dice para mí. Yo creo lo que la palabra de Dios dice para mis hijos. No me avergüenzo de su presencia, no me avergüenzo de su palabra, porque prefiero perder a unos príncipes que perder lo único verdadero en mi vida. Quiero invitarte a estar de pie porque ya se me fue la voz. Pero tenemos que desintoxicarnos. Tengo que desintoxicarme de toda mentira que el diablo ha hecho que yo me trague, de toda mentira que yo mismo me he convencido de mí mismo. Tengo que desintoxicarme de todas esas mentiras que matan la fe y la visión y nos arrancan los ojos y la posibilidad de soñar. Tengo que arrancar de mi vida todo aquello que está limitando la posibilidad de creer a los planes y a los propósitos de Dios sobre mi vida. Yo quiero invitarte que terminemos este año bien. Y si es posible, y si puedes pasar aquí enfrente mejor, y si no, ahí donde estás. Pero yo quiero invitarte que tomes un tiempo para orar con tu esposa, con tus hijos, o con un amigo, con una amiga. Y que por un momento reprendas todas esas palabras que el enemigo ha escrito sobre sus vidas este año. Que por un momento tú reprendas todas aquellas palabras que han sido escritas sobre tu corazón, sobre tu matrimonio, sobre tus finanzas, sobre tu salud, sobre tus hijos. Y que esta mañana y que este momento tú digas: Dios, yo quiero empezar este año nuevo desintoxicándome y llenándome, no de mis sentimientos, porque engañoso es el corazón, porque mis sentimientos me mienten, porque mi incapacidad me miente, porque mi circunstancia me miente. Pero tu palabra es verdad. Y si tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en el nombre de Jesús, yo voy a enfocar mi mirada en la única palabra en ese pizarrón que dice: te amo. Aleluya. No sé si el grupo alabanza o si podemos tocar un poquito de música para adorar al Señor. Pero yo quiero que tomes un momento
con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con un amigo, con una amiga. Y que empieces a orar por ellos y empieza a proclamar la verdad de Dios sobre tu matrimonio. Y empieza a declarar la verdad de Dios sobre tus finanzas, sobre tus hijos, sobre tu trabajo.